Hola, buenos días, paz de Dios y bendiciones para todos quienes siguen estos mensajes que el Señor pone en mi corazón compartir con todos ustedes. Les bendigo grandemente y les agradezco el hecho de estar allí siempre atentos a lo que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes, porque ciertamente lo que recibo de parte de Él es lo que comparto. Yo no me quedo con nada absolutamente. Fíjense, tengo por tarea compartir las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, hablar de la palabra de Dios. Y cuando así lo hago, me siento bien y sé que agrado al corazón de Dios, sé que estoy cumpliendo con un mandamiento y sé que estoy trabajando en la edificación del reino de los cielos y en el fortalecimiento de la iglesia mientras Cristo viene por ella, por nosotros como iglesia. Las voces rugientes del mundo nunca van a cesar. En una ocasión, el enemigo en el desierto le dice a Jesús: si te postras delante de mí y me adoras, te daré todos estos reinos que están en la tierra porque me han sido dados. Una cosa es importante aquí: Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. De manera que Jesús conociera como hombre lo que es la tentación que vivimos nosotros, los seres creados, los seres humanos. Y obviamente, bueno, todos conocen la respuesta. Jesús respondió con la palabra y negándose a las pretensiones del enemigo. Jesús se negó a lo que el enemigo quería. Hoy en día nosotros podemos leer, quienes tenemos el hábito, en las Escrituras, que hay una palabra que nos recuerda este momento. Nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el enemigo anda por allí en el mundo, ciertamente lo que le decía a Jesús de que le ha sido dado la potestad sobre todos los reinos, era algo verdadero, era algo real. Mire, donde un creyente, donde un hijo de Dios deja el espacio libre, allí el enemigo aprovecha ese espacio, lo ocupa y comienza a establecer sus, sus pretensiones, sus deseos, su querer. Y es lo que vemos hoy en día en el mundo entero. El mundo no tiene nada que ofrecerte sino lujuria, poder, fama, riquezas, cosas que son atractivas para el hombre, pero que no son eternas y generalmente no edifican. Cuando usted se pone a pensar en lo que pudiera hacer con el dinero, si usted no está alineado con la voluntad de Dios y cumpliendo un llamado de parte de Dios, ese dinero se va a hacer agua en sus manos. Ahora, cuando usted tiene un propósito, es distinto. El propósito en Dios es saciar y satisfacer las necesidades de los más, casualmente los necesitados. Saciar las necesidades. Y hablando de necesidades, hay un pasaje en la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y verso 12 que dice lo siguiente. Preste mucha atención. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad. Aquí está la palabra de nuevo, necesidad. Debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta es una palabra que ciertamente confronta y llama la atención. Cuando somos creyentes, asistimos a una congregación, leemos la palabra, hemos confesado a Cristo, nosotros ciertamente debemos ir, como dice la Escritura, como la luz de la aurora que va en aumento. Así va a ser nuestro conocimiento, así nos vamos llenando y nos vamos impregnando de Dios y de su buena voluntad. Pero si nosotros nos alejamos de Dios
Fíjese, hay otro pasaje que está en 2 Corintios capítulo 6, en el verso 14, y nos dice lo siguiente. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? La luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. Si en el desierto Satanás le ofreció a Jesús algunas cosas, Jesús que es un ser de luz, Jesús que pertenece al reino de la luz, al reino de los cielos, Jesús siendo el mismo Dios, Él se alejó de las pretensiones y de las peticiones de Satanás. Jesús se alejó. Le dijo, yo solamente me voy a postrar delante de mi Padre y solamente a Él lo voy a adorar. Yo a ti no te voy a adorar, diablo loco. Imagínate tú. Igual pasa en los tiempos actuales. La luz y las tinieblas no tienen comunión. En la medida que tú te alejas de la voluntad de Dios, siendo un creyente, te vuelves un lactante y es necesario volver a los viejos rudimentos de la palabra. Ya no puedes crecer y alimentarte con alimentos sólidos, sino tienes que tomarte tu biberón de nuevo, comenzar de nuevo a tomar leche. Y lo que llama la atención en esta palabra es que dice, después de tanto tiempo, es decir, no se trataba de creyentes de un día, de una semana. Cuando tenemos ya tiempo en el Señor, es necesario que nosotros rindamos verdaderamente, de todo corazón, rindamos nuestra voluntad ante el Señor para que la palabra pueda hacer el efecto que Dios la mandó a hacer. La Escritura dice, la Escritura nos recuerda que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino hace aquello para lo cual Él la envió. Y si Dios envió la palabra para edificarte, para fortalecerte, para hacerte crecer, para darte un ministerio, para colocar en ti, hacer reposar sobre ti un llamado, es importante que tú te rindas a tu carne, tú mermes al yo, ¿verdad? Y permitas que la palabra entonces te transforme. Nosotros seremos transformados por medio de la renovación del entendimiento, dice la Escritura. Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento que vamos a dejar de pensar como lactantes, como niños. Ya debemos ser adultos cuando tenemos tiempo en el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en esta carta de los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 14, se nos recuerda qué comunión tenemos nosotros, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Yo les explicaba que si luz y tinieblas existen, porque existen, y tú te alejas de la luz, que es la verdad de Dios, porque prefieres ser un niño y seguir pensando como cuando eras niño, eso también está explicado en 1 Corintios 3:16, cuando era niño pensaba como niño y todo aquello. Pero ahora que tú has venido a la revelación de la luz, tú no puedes alejarte de la luz. Te alejas de la luz, te vas a quedar cerca de las tinieblas. Y las tinieblas lo que tiene por ofrecer es otra cosa. La tiniebla lo que tiene por ofrecer es la voluntad y la voz rugiente de Satanás. En el mundo tú vas a escuchar es las voces rugientes de Satanás. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Escritura. Y es para devorarte. Él te va a ofrecer lujuria, placeres, fama, dinero, riquezas. Él te lo va a ofrecer, así como se los ofreció a Jesús. Si tú me adoras a mí, todos estos reinos te los voy a dar porque me han sido dados. Claro, los seres creados habían abandonado la palabra de Dios. Si tú dejas algo abandonado, otro va a tomar posesión de ello. Y Satanás lo hizo. Y entonces Satanás lo que tiene por ofrecerte es eso. Las cosas que pueden ser atractivas para la carne, pero te degeneran en tu condición de un hijo de Dios. Te alejan de la voluntad de Dios, te alejan de la verdad, te alejan de la luz, te alejan. Es importante que tú te mantengas consciente de esto para que no caigas en las trampas del enemigo. Porque cuando tú empiezas a escuchar las voces rugientes del enemigo, tú lo que vas a escuchar es lo que en el mundo pasa. Él está tomando el control de todos los sistemas del mundo. El sistema político, los sistemas comunicacionales, en las redes sociales pululan
el enemigo y sus pretensiones, haciéndote creer que todo es fácil. Fíjense ustedes, en una ocasión dando una clase de discipulado, hice un comentario diciendo que ¿qué es el pecado? El pecado no es otra cosa, sino un placer inmediato sin consecuencias. Las consecuencias las vas a vivir después. Cuando tú eres un ser de luz y te alejas de la luz, en ese momento tú empiezas a degenerarte, porque empiezas a escuchar a las tinieblas, las voces de las tinieblas, y por consiguiente, en el momento que te empiezas a degenerar, empiezas a perder autoridad, empiezas a perder todos los beneficios de la redención, la salud, la provisión, las riquezas, los bienes ganados honestamente, se deterioran tus relaciones, tu relación con Dios especialmente. Entonces es importante que tú dejes de escuchar a las voces del enemigo, porque en la medida que tú escuches la voz del enemigo, habiéndote alejado de la luz, vas a escuchar las voces del enemigo que te habla de política, pero de una política sucia y perversa. La política es el arte de servir, es algo bueno cuando usted lo enfoca correctamente. Es el arte de servir, no de ser servido. Ahí hay que tener mucho criterio con esto. Hay que dejar de ser niño y comenzar a pensar como adultos que somos, como creyentes maduros, para entender cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tú dejas de escuchar a la voz de Dios, vas a escuchar el lugar donde te quedaste, en un lugar de oscuridad, y en el lugar de oscuridad las ofertas del enemigo. Las ofertas del enemigo son para degenerarte, para mantenerte alejado de la voluntad de Dios. Y hay personas que cuando se alejan de la voluntad de Dios y saben y lo perciben, esas personas les cuesta regresar porque dicen, bueno, ahora me da vergüenza con Dios, me da pena, ¿cómo es posible que yo, habiendo ya confesado a Cristo, yo me haya alejado tanto, haya cometido tantos pecados, haya hecho esto, haya hecho lo otro? Es cuando más necesidad tienes de Dios. Siempre, aún estando en comunión con la luz, aún estando en comunión con el Señor, tienes necesidad de Él. La Escritura dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Así que es tiempo de que te levantes, de que te fortalezcas, de que entiendas que Dios te quiere con Él, de que tú no puedes hacer nada sin Él, pero también hay una palabra poderosa que te recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, echa a un lado las tinieblas, deja de estar escuchando lo que dice el diablo, que si el gobierno, que si la maldad, que si las guerras, que si las cosas. ¿Dónde estaba Dios con tal cosa? Mire, Dios estaba siempre a su lado. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos o tenemos la tendencia de alejarnos de su buena voluntad, de su palabra, de su guía y de su dirección que Él ejerce en nosotros por medio del Espíritu Santo que hizo morar en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios nos dio la capacidad de estar en comunión con Él a través del Espíritu Santo. Usted es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita, no que visita, habita en usted. Usted es su casa. Entonces mantenga esa casa iluminada con la palabra, en lugar de estar escuchando lo que el diablo dice. No te conviertas en un altoparlante del mal. Ya bastante daño hace el diablo con pegar gritos para que tú también te pongas a repetirlo. Ponte más bien a dar buena palabra, las buenas nuevas de salvación. Habla del año de la buena voluntad de Dios. Habla del amor de Cristo, de ese hombre que vino a esta tierra a entregar su vida por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos redimidos, tuviéramos salvación y vida eterna. Esa es la razón por la cual estamos en este mundo, para vivir para Él. Fuimos hechos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, por Él, en Él, por Él y para Él. Fuimos hechos en Él, por Él y para Él. No fuimos hechos para estar escuchando estupideces del diablo, ni para estar siguiendo a las cosas que el diablo ofrece. No necesitamos hacerle publicidad. El diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. Mira lo que está pasando en tal parte. Mira lo que ocurrió aquí, mira lo que ocurrió allá. No te enfoques en el diablo. Enfócate en la buena voluntad de Dios.
agradable y perfecta. Y entonces hallarás gracia en los oídos de quienes te escuchen y estarás agradando tú también con esa actitud al corazón de Dios, le estarás agradando y Él, por consiguiente, cada día te dará un poquito más. Tu relación con Él crecerá, se fortalecerá y dejarás de ser un lactante para que recuperes la talla espiritual que ya deberías tener. Yo te bendigo en el amor de Cristo y oro para que el buen corazón de Dios llene el tuyo y lo sacie con la infinidad de su gracia, de su misericordia y de su favor, que te ayude a enfocar tu mirada y tus oídos en Él y en su palabra, para que seas bendecido y prosperado en todas las cosas. Te llevo en mi corazón y te llevo en mis oraciones.